Buen día. Esto ya sí que está llegando al fin, estas jornadas tan interesantes. Y, bueno, me toca a mí presentar esta charla, presentar al ponente de esta última charla dentro de las jornadas. Para mí realmente es un placer presentarlo a Marc Allier. Me han dicho, para presentarlo, me han dado un papel con su currículum y he dicho, ¿para qué? Eso lo podéis leer, ¿no? Entonces, no hace falta el papel para presentarlo. Además, por cautela le he preguntado, Marc, dime si hay algo que quieres que diga o algo que no quieres que diga. Me ha dicho que no, libertad. Por tanto, me han dado libertad para presentarlo. Marc, aparte de un buen amigo, es bastante friki, sabe mucho de tecnología, muchísimo, podéis hablar porque cacharrea muchísimo, sabe mucho de tecnología, pero tiene una gran implicación social, ese enfoque de la tecnología hacia la comunidad, hacia el bien social. Ha ocupado cargos, bueno, para que veáis, en el ICE de la Universidad Politécnica de Cataluña, por tanto, está muy preocupado, no tanto por lo de dentro de la tecnología, que se lo conoce mucho y muy bien, sino el para qué de toda esta tecnología. Por tanto, es un perfil muy interesante. Además, divulga mucho, iba a decir que habla mucho, también, divulga mucho y en formatos muy distintos, muy novedosos, con el podcast y todo esto, ¿no? He dicho que divulga mucho con podcast y habla mucho porque quedamos para grabar en el podcast Cabalga el Cometa para hablar de IA y en la educación. Pasaron 2 horas y peleándonos por hablar, pero al final ya habían pasado 2 horas y había que parar Sí, oye, se acababa la cinta. Se acababa la cinta. Bueno, el caso es que creo que la conferencia va a ser muy interesante. IA generativa, compañeros de aprendizaje, y vamos a empezar. Pero con Marc sé cómo vamos a empezar, no tengo ni idea de cómo vamos a acabar. Lo que sí que os garantizo que como moderador a la 1:30 le corto y acabamos. Nos vamos a comer. Nos vamos, no, a la clausura. A la clausura, está Rafa aquí preparado. Y después ya a comer. Bueno, Marc, tot teu. Muchísimas gracias por venir. Gracias por convidarme, gracias Farón. Bueno, tengo una pregunta que hacer. Lo primero es, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Con PowerPoint o sin PowerPoint? Sin PowerPoint. Vale, pues sin PowerPoint. Yo preparando esta mañana el PowerPoint, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, tengo una encuesta que haceros. A ver, ahora imaginaos que os dan, sabemos que hay una distribución, nos cuentan los estadísticos, porque tienen unas ideas, las proyectan en el mundo y se las creen, que todos estamos de alguna manera en un nivel de bienestar dentro de la sociedad. Hay la gente pues, que es más pobre, la gente que es súper rica, y hay, pues, hay una distribución de riqueza. Si estáis aquí, yo diría que estáis del 20% más rico para arriba, ¿vale? Esto es, de hecho, incluso más. Un día precioso de junio, no tenéis nada mejor que hacer que venir aquí a hablar de, pues, esto, de ecuación y que alguien os cuente una historia. Bueno, permitidme que quite esto de aquí. Entonces, suponed que yo tengo poderes mágicos y soy capaz de transportaros a la época pasada que vosotros deseéis, permaneciendo en vuestro nivel económico relativo a la población mundial. Y podéis elegir la época pretérica que queráis anterior a vuestro nacimiento. ¿Quién coge el trato? ¿Como hombre? Cámbiate el género, o como el sexo, los cromosomas, hazte más alto, ponte más alta, más guapa, más fuerte, más rápida, más inteligente. ¿Quién coge el trato? Suponed que os cogen una desviación estándar de donde estáis por encima ahora, un poco mejor económicamente. Pero no podéis coger el siglo XX. ¿Alguien coge el trato? 2 desviaciones estándar por encima de donde estáis vosotros. Nivel Luis XIV. ¿Quién se cambia por Luis XIV? ¿Vale?
¿Quién se carga? No, el que carga... no, Luis XIV era el rey Sol, era su nieto al que cortaron la cabeza. Ah, vale. O sea, el problema es que a tus nietos les cortan la cabeza, ¿vale? Pero Luis XIV, el que monta Versalles... No, claro, o sea, este es un tema muy interesante. O sea, por ejemplo, está la película, creo que Midnight in Paris, de Woody Allen, que viajan hacia el pasado con la Belle Époque, y dice, oye, no nos quedemos aquí, que aquí no hay antibióticos. Aquí no hay antibióticos. O sea, aparte de que no hay algo tan sencillo como antibióticos, baños dentro de casa, higiene, teoría de los microbios, ¿vale? O sea, pensad, el pobre Luis XIV tenía que coger cortesanas, había cortesanas que iban a sus aposentos y entonces fingían enormes orgasmos mientras los médicos practicaban cirugía sin anestesia en el pobre Luis XIV. Es una buena lección no cambiarse por Luis XIV. Entonces, pero en cambio, sí que existe, tenemos esa visión romántica de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero cuando a alguien le proponen la apuesta, de alguna manera el sentido común, la necesidad de preservarnos, no queremos. Esto lo cuenta un señor que se llama Matt Ridley en un libro que salió aproximadamente en 2009 que se llama The Rational Optimist. Existe gente a nuestro alrededor, economistas, doctores en ciencias del mar y gente por el estilo, que nos cuentan que el mundo se acaba y que todo va a ser horrible. Y si bien nos cuenta el padre del podcasting, Dan Carlin, en su libro The End is Always Near, siempre hay catástrofes y como especie y como individuos estamos preparados para que vengan cosas malas. Si observamos estadísticamente la situación en el mundo, cada vez estamos mejor. Tenemos más alimento, más energía a nuestra disposición. Con esta energía hacemos más cosas, pensemos lo que cuesta. Hay un estudio, por ejemplo, que cuesta iluminar una sala. En la época de los sumerios, iluminar una sala con una vela durante unas horitas prácticamente es como 2 días de trabajo de una persona. Eso es lo que cuesta. Tú necesitas una vela para leer por la noche. Esta sala está muy bien iluminada y no creo que la universidad tenga ningún problema. O sea, cómo se factoriza los costes de este congreso, la iluminación no es un problema. Tenemos luz LED y es barata. Mira, resulta pues que hay este tipo de historias. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo, por ejemplo, hice un estudio, una mañana en Google, que es lo que hoy en día se hace un estudio, que equivalentemente en capacidad de información procesada y reflexión es equivalente a una tesis doctoral en los años 50. Hoy en día, tengo una persona en el año 2021 con acceso a Google y Excel y cosas, es una tesis doctoral en los años 50, pero larga. Eso significa que hay como una inflación en las tesis doctorales, que se lo cuente la Galaneca, por eso hay inflación, ¿no? Hice un estudio buscando fuentes de cómo fue la vida de mi abuela. Mi abuela, Kuloma, tuve 2 abuelas, ya no tengo ninguna, pobrecitas. La abuela Kuloma nació en el 1917. En 1917, la esperanza de vida en España para una mujer era aproximadamente de 40 años. Yaya Kuloma vivió 97 años, lo cual está muy bien y hay buena genética, o sea que toquemos madera, o sea, a ver, ¿dónde hay que firmar? O sea, yo ahora voy a cumplir 52, estoy viviendo mi midlife crisis, ¿no? O sea, estoy apuntando a eso. No había baños dentro de casa, no había agua corriente, no había antibióticos, teníamos ya teoría de los gérmenes y al menos los médicos se lavaban las manos, ¿vale? Es decir, no iban a hacer una autopsia y luego iban a un parto sin lavarse las manos, hacían cosas de este estilo. La radio no era mainstream, se había descubierto, pero poca cosa, no había teléfono, no había televisión, no había radio. Se sacrificaban animales en el ensanche de Barcelona, donde ahora hay joyerías de lujo y tiendas de lujo para la gente que viene en crucero. En el Paseo de Gracia pues se sacrificaban pues ovejas, cerdos, vacas, ese tipo de cosas. Las tiendas que vendían leche eran vaquerías, porque había vacas en la ciudad. Había sitios donde las vacas estaban allí.
qué comían, si era salubre. No teníamos coches, y era fantástico que no teníamos coches, pero teníamos caballos en las ciudades con unas moscas así de grandes y las enfermedades asociadas a este tipo de cosas. Vale, pues eso era el mundo, eso era España, y seguramente fue así durante muchos años antes de que naciera mi abuela. Mi abuela, antes de fallecer, hizo una videoconferencia vía WhatsApp en un smartphone que ella utilizó en color, en tiempo real, con su bisnieta en Uruguay. En Uruguay. O sea, ¿cómo le explicas a una persona de 1917 que va a hacer una videoconferencia? ¿Video qué? Si casi no hay cine. O sea, si el cine no se oye, que hay un piano en el cine, y es en blanco y negro, o sea, y es como magia, no. Tú vas a salir en la pantalla, tu nieta va a salir en la pantalla, tú la vas a ver, ella te la va a ver, ella está en Uruguay en este mismo momento, y estáis hablando, y os escucháis, os veis en color y os saludáis. Y esto está sin estar conectado a ningún sitio, esto es magia. ¿Vale? Siguiendo la máxima de Clark, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada parece magia. Entonces, ¿qué le pasa a mi abuela? Mi abuela tuvo la suerte que esto tuvo como 90 años para prepararse. ¿Vale? Bien, tienes 90 años para prepararse. Entonces, ¿sabéis cuál es el año más importante de la historia? El que nací. El 1971. No, 1961. No, el 71. Es el 71 que es el que nací yo, ¿vale? También nació Elon una semana antes que yo, pero ese no importa hoy. ¿Qué pasó en el año 71? Lo primero, pasaron muchas cosas interesantes en el 71. La primera fue que hubo un señor que se llamaba Alvin Toffler, que era un periodista, ensayista americano, habitual contribuidor a la ilustre revista Playboy, pues escribió un libro ensayo llamado El shock del futuro, The Future Shock, donde básicamente decía, oye, la tecnología avanza tan deprisa que esto es un choque para las personas. O sea, nuestro mundo de repente cambia y de repente aparecen nuevas invenciones. O sea, tú vives en un mundo donde no tienes electricidad y de repente viene el señor Edison y pone electricidad en tu ciudad. No tienes electricidad y viene el señor Edison y pone electricidad en tus calles. Hace 15 años mi esposa y yo fuimos a Burkina Faso de cooperantes a dar clases en la Universidad de Bobo-Dioulasso y estábamos en la capital de Burkina Faso, que se llama Ouagadougou, un nombre que ya suena, y vamos a comer. Y entonces ves que hay unos farolas y ves unos tíos jóvenes, negros, claro, como has visto The Wire, dices, hostia, qué miedo. Y entonces te das cuenta que esos jóvenes negros que están debajo de la farola, y negras, también había alguna chica, están estudiando, porque en esa farola pueden estudiar. El cambio de no tener luz a tener luz. Imagínense si la luz la tienes en casa. Cuando se montó el programa One Laptop per Child de Nicolás Negroponte, contaban en algunos pueblos que el laptop era la mayor fuente de luz que había en la vivienda de los niños. Imaginaos, o sea, ese laptop, aunque el software fuera una mierda, ¿qué lo era? Y el cacharro fuera muy complicado y no fuera rápido y todas las cosas, pero era maravilloso porque es mejor que nada, era una gran fuente de luz. Solo por eso ya valía la pena el programa, solo por la luz que aportaba a las casas. Por la noche, se hace noche, tienes luz. Imagínate, ese shock del futuro, cuando lo que tienes ya no es la luz, sino es el baño dentro de casa, tienes el agua potable, tienes teléfono, tienes radio, tienes televisión, tienes cine. Imagínate todo lo que ello significa. Toffler hace esa observación. La observación de Toffler está conectada con una observación hecha unos pocos años antes del señor Gordon Moore. El señor Gordon Moore era un trabajador de una empresa, había muy pocos trabajadores, de hecho eran 8, la empresa Fairchild, y entonces 7 de los 8 se fueron, y son los 7 traidores de Fairchild, eran los traidores, que montaron una empresa que se llamaba Intel. Y Gordon Moore
En ese momento, esa empresa Intel tenía un problema, y es que fabricaba ordenadores demasiado buenos. La industria no sabía qué hacer con esos ordenadores tan buenos, porque con los ordenadores diseñados a principios de los 50 ya eran lo bastante potentes, no se les ocurría qué hacer. Y la NASA dijeron, no, es que nosotros sí que necesitamos ordenadores más potentes, más ligeros, más fiables, porque es que resulta que tenemos que tirar un cohete a la Luna y podemos trabajar juntos. Y entonces iban, oye, y entonces un día, pues tomando una cerveza, yo, oye, ¿cómo es que el loco del Kennedy ha dicho que nos vayamos a la Luna en 10 años y que eso es un proyecto de país? ¿Qué dice este loco si los rusos nos han ganado tirando el Sputnik? Y entonces la gente del Jet Propulsion Lab, que era donde habían ido los científicos nazis, pues entonces, ¿sabéis la película aquella de Teléfono Rojo, volamos a Moscú? Aquel que dice, ¡ay! Tienes que bajar la mano. Pues ese señor, el von Braun, era el genio que había detrás. Le dije, no, es que el Kennedy, el von Braun le contó a Kennedy que cada 3 años doblamos nuestra capacidad de impulso en nuestros cohetes. O sea, no es una mejora incremental, lo doblamos. Somos así de chulos. Entonces Kennedy contó con los dedos y le dijo, mira, es que si doblamos 3 veces más, en estos 10 años, llegamos a la Luna. Y entonces dijo, vale, pues ya sabemos, en el 1970 llegamos a la Luna, pues llegamos en el 69. Y entonces el Moore dijo, hostia, pues lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio nos pasa lo mismo. Cada 2 años, pues doblamos la cantidad de transistores por pulgada cuadrada que metemos. Eso es una cosa muy complicada. Transistores por pulgada cuadrada. Y lo escribió en un artículo y publicó en algún sitio. Y entonces lo que pasa es que la industria se volvió loca y dijo, ostras, es que si estos tíos son capaces de doblar la potencia, la integración de los chips cada año, si dentro de 4 años tengo que sacar un chip al mercado, tiene que ser como mínimo 4 veces más potente de lo que hay hoy en día. Y entonces, no es una predicción, es un plan de negocio. Y con lo cual si yo hoy en día tengo que plantear sacar un chip dentro de 4 años, ya sé lo potente que tiene que ser. Y esta predicción se convierte como una predicción de mercado. Pero es muy complicado. Transistores por pulgada cuadrada. Hay otro señor que su primera gran contribución al mundo fue crear el primer piano electrónico, el señor Ray Kurzweil. El señor Ray Kurzweil hizo una observación. Dijo, parece ser que, aparte de esto de Moore y los transistores por pulgada cuadrada, hay algo más. Y Kurzweil, pues, cogió lo mismo, un poco como yo con mi abuela, pues cogió el Google y miró 4 cosas, dijo, mira, vamos a ver qué capacidad de computación, operaciones en números grandotes y con coma flotante, que llamamos los informáticos, podemos comprar por $1.000 ajustados por inflación. Y vamos a ver qué pasa durante todo el siglo XX. Y él coge y mira los catálogos de IBM, mira los catálogos de aquí, mira los catálogos de allá, y mira las distintas tecnologías, y ve que hay unas tecnologías en el año 1900, y hay unas tecnologías en el 1910, el 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta el año 2000. Y pone todo eso en una gráfica porque tiene Excel. Pensemos una cosa, ¿alguien ha visto la serie WandaVision? Es una gran serie, por ahí la han visto, es una gran serie, es de Marvel, pero es una serie homenaje a las sitcoms americanas de los años 50, 70, 60, 70. Entonces el señor Vision, que es como una especie de ordenador vivo, trabaja en una empresa de computación, donde hay unos señores con una mesa, con una libreta y una regla de cálculo, y tienen que hacer computaciones. Y no saben qué computan ni por qué, simplemente les dan cálculos y hacen esos cálculos. Cada una de esas mesas, con un señor, evidentemente es un señor, en esas empresas, es una celda de Microsoft Excel. Y su trabajo es sustituido por una celda de Microsoft Excel. Entonces, Kurzweil coge como si tuviera 10 empresas de esas de computadores, aunque las primeras computadoras en la Segunda Guerra Mundial eran mujeres, por cierto, coge ese Excel, lo pone en una gráfica, y esa gráfica no tiene mucho sentido, con lo que le tiene que meter una escala logarítmica. Y le sale una línea recta ligeramente curvada hacia arriba. Es decir,
la capacidad de computación que una persona cualquiera puede comprar por menos de $1.000 ajustados por inflación durante el siglo XX aumenta más que exponencialmente. Todos habéis oído la historia del señor que hizo un favor por un faraón. Y el faraón le dijo, y el faraón le dijo, ¿qué quieres? Te doy lo que tú quieras. Yo me conformaré con que vayamos a comer. Pero ese faraón le digo, lo que tú quieras. Y digo, sí, verás que salto. Y entonces puso un tablero de ajedrez encima de la mesa, dijo, me pones aquí, en el primer cuadro me pones un grano de trigo. En el segundo me pones 2 y vas doblando. Entonces, resulta que los matemáticos del faraón, después de una tarde trabajando para hacer los cálculos, porque no tenían Excel, ni calculadora, le dijeron, oye, es que no podemos ni calcular. No podemos calcular la cantidad de arroz, de trigo o de arroz que le queremos que dar a este hombre. Así de grande era. Pues lo que está diciendo Kurzweil es que desde el año 1900, la capacidad de computación disponible para las personas cada 2 años se dobla, más que se dobla sistemáticamente, y no 64 veces, sino desde el 1900 hasta ahora, 123 veces. Y no para. Estamos hablando de cosas chungas. ¿Qué representa eso para nosotros? Pues de entrada, pues el shock del futuro. Pero es que eso no empieza en el año 1900. Si estudiáis un poco de historia, creo que a los informáticos les encanta hablar de Ramon Llull, que es como el siglo X o XII, y estamos por la Edad Media, Dark Ages, ahí el tío intentando convencer a los musulmanes de que Dios es católico y cosas por el estilo. Pero Ada de Lovelace y Charles Babbage a principios del siglo XIX ya tienen máquinas de computar steampunk, con máquinas de vapor y engranajes, es chulísimo, y además las han construido, esas máquinas las han replicado con legos, o sea, las podéis ver, hay museos en los que se pueden ver estas cosas. ¿Qué pasa cuando algo aumenta exponencialmente? Porque no es lo único que aumenta exponencialmente, la capacidad de comunicación. La capacidad de comunicación, ¿cuántas Gs llevamos ya? Ya vamos por la 5ª G, están hablando de la 7ª, ¿vale? Todas estas cosas. Entonces lo que estamos es que la computación ha cambiado el mundo. Hoy en día prácticamente, o sea, ¿alguien de aquí no lleva móvil? ¿Vale? ¿Alguien de aquí no está conectado a Internet? Vale, pues es eso, porque el 2007 no, vuestros móviles seguramente no estaban conectados a Internet, a no ser que fuerais muy frikis. A no ser que fuerais muy frikis y tuvierais un Palm Treo o cosas por el estilo, pero no lo teníamos. Vamos a hablar de inteligencia artificial. En el año 96, Garry Kasparov perdió una partida contra un ordenador de IBM. Y eso fue como una llamada a la atención de todo el mundo. Un ordenador ha ganado a Kasparov. Además, Kasparov era chulo como el solo. Kasparov es tan chulo que se mete con Putin. ¿Vale? O sea, Está loco. Claro, vive en California. ¿Vale? O sea, vive en California. Putin, maricón, no sé qué. Vale, o sea, pero es chulo. Pero igualmente, un día te viene un paquetito con polonio y ya lo tienes, ¿eh? O sea, cuidado, o sea, se mete con Putin. Escribe libros sobre Putin, ¿vale? Entonces, poca broma con Kasparov, un tío chulo. A mí el IBM no me gana, pero lo que le sucede a IBM, a Kasparov contra el Deep Blue de IBM, es que el Deep Blue pues, se equivoca en un movimiento porque no sabe qué tirar y Kasparov cree que es una genialidad, se hunde moralmente y pierde contra Deep Blue. De alguna manera IBM sabe que esto es así, luego aparca el Deep Blue, no lo sacan nunca más y se quedan con la victoria. Hemos ganado, no te doy la revancha, no te la doy, ¿vale? El Kasparov quería la revancha, ya no te la damos, ahora no, ahora ya no acaba esto, pero de alguna manera hay como un momento de llamada. Vuelve a pasar algo así y sucede en Corea y en China, porque en Asia tiene este juego al que no sé jugar, que se llama Go. Los otakus de la universidad suelen jugar a Go y tal, es un juego parece muy sencillo, con piedrecitas y tal, pero no, es muy complicado. Resulta que los de Google hacen un programa que gana al Go al Easy Dollar.
que es el campeón coreano, y luego se va contra el campeón chino, porque de alguna manera es como dos ligas distintas, es, yo qué sé, ¿vale? Y gana también al chino. Y en China se vuelven locos. ¿Qué ha pasado aquí? O sea, esto es real y de repente el presidente de China se vuelve loco con la inteligencia artificial y empiezan a pasar cosas aquí. De alguna manera parece ser que esto de la inteligencia artificial, cosas que parecía que los ordenadores nunca harían, sí que hacen. John McCarthy es uno de los padres de la inteligencia artificial. Un señor así con un pelazo, así como faraón y tal. Y el John McCarthy decía que la inteligencia artificial es la ciencia de lo que no existe, porque cuando funciona le ponemos otro nombre. O sea que pronto, y por eso no hemos puesto IA, sino IAs generativas, que son unas cosas que hay hoy en día. Os he estado hablando de aceleración del cambio tecnológico. El problema que tenemos hoy en día, o la oportunidad que tenemos hoy en día, es que estamos delante de una aceleración, de la aceleración, de la aceleración. Y es porque el campo de investigación de la inteligencia artificial tiene como 60, 70 años, gente pues que al principio eran todos amigotes, se encontraron en el Dartmouth College, hablaron, haremos cositas y tal, y esto es súper guay, y luego empiezan a investigar, piden mucho dinero, porque hay dinerito, hay investigación y tal, luego se ponen a parir los unos a los otros, porque el dinero me lo das a mí, no me lo das a ti, tal y cual, pero es como en el año 50 y pico deciden que se van a poner a investigar en inteligencia artificial y un montón de gente, como los caballeros de la mesa cuadrada, se van, estoy hablando de los de Monty Python, por supuesto, van en distintas direcciones. Cada uno en distintas direcciones van buscando las posibilidades, y unos buscan, pues, lógica, intentan ordenadores que sean capaces, programas que sean capaces de reproducir la lógica, hay otros que simplemente buscan cómo catalogar la información, detectar patrones, otros intentan emular el cerebro. Un señor que se llama Rosenblatt dice, mira, es que parece ser que los cerebros funcionan por una cosa que son neuronas y los montamos así y empieza a construir cableando cerebros digitales. Luego alguien se da cuenta que eso se puede digitalizar, simplemente convertir en cálculos matemáticos, y es lo que tenemos hoy en día con las redes neuronales, entre comitas, pues que básicamente son determinantes, son sumas muy grandes, sumas y multiplicaciones, y son cosas de este estilo. ¿Qué sucede? En el año 2017, Google, una de las dos divisiones de inteligencia artificial que se llevan a matar entre ellos de Google, DeepMind, la otra es Google Brain, publican un artículo diciendo que han descubierto una arquitectura nueva que se puede montar esto de las redes neuronales, que se llama el transformador. El transformador básicamente es una forma de, para entenderlo así un poco de estar por casa, cojo un texto, lo transformo en un churro de números, eso se llama vectorizar, o tokenizar, lo conviertes en un montón de números, y entonces esos números los pasas por la red neuronal, y entonces el transformador es capaz de mirarse esos números y decir, ahora, ¿qué es lo que tiene que venir a continuación? Y nada más. Es capaz de, a partir de cosas que antes le han enseñado, es capaz de saber cosas y decir qué es lo que vendrá a continuación. No big deal. No big deal. Pero resulta que eso es la hostia. Eso es la hostia. No se pueden decir palabrotas. No se pueden, pues lo acabo de decir. Hostia. Hostia. Joder, macho, no me lo habías dicho. Vale. Eso es la hostia. A ver cómo lo contamos. Ese transformador gana a todas las distintas aproximaciones, es decir, en la IA se montan competiciones. Oye, mira, tenemos este problema, a ver quién lo resuelve. Y entonces cada grupo de investigadores trae su trasto y lo prueban contra aquello y a ver quién gana. Y la gente que empieza a usar transformadores empieza a ganar todas las competiciones que hay contra cualquier otra aproximación. Porque lo que hace la gente es decir, mira, ¿sabes qué? Voy a intentar traducir de un idioma a otro. ¿Qué vamos a usar? Un transformador, ¿vale? Y resulta que traduce mejor que Google Translator.
¿Vamos a usarlo para determinar si una radiografía dice que hay una lesión o no? ¿Vamos a tratar las radiografías como si fueran un lenguaje? Y resulta que funciona mejor. Vamos a ver cómo podemos ganar una partida de Go. Vamos a ver un transformador. Vamos a ver cómo optimizar el overclocking de un ordenador supervitaminado. Vamos a tratarlo como si fuera un lenguaje. La idea es, vamos a hacer que cualquier cosa que hacen las personas, porque al final nosotros operamos así. Un arquitecto, ¿qué hace? Crea un lenguaje en el que expresa cómo están diseñados los edificios. Ese lenguaje implica dibujos técnicos, cotas, es un lenguaje. Yo estoy utilizando un lenguaje para comunicaros un montón de ideas. Los humanos lo transformamos todo en lenguaje y lo procesamos todo con lenguaje. Entonces, lo que hacen los investigadores de inteligencia artificial es cualquier cosa que te imagines, vamos a tratarla como un lenguaje. Las imágenes, vamos a tratarla como un lenguaje. Las convertimos en números y lo pasamos por transformador como si fuera un lenguaje. Y de repente esto empieza a ser útil. Muy útil y gana a todas las otras aproximaciones. Muy bien. Pero lo que sucede es que por primera vez todos los investigadores que están trabajando en las cosas de inteligencia artificial, intentando resolver cosas como visión por ordenador, generación de imágenes, optimización, juegos, lenguaje natural, comprensión, razonamiento automático, cualquier división de la inteligencia artificial, distintas aproximaciones que los científicos eran incapaces de leerse mutuamente los artículos. Es decir, tú eres investigador de inteligencia artificial, muy bien, yo también, mira, tengo este paper, y tú no puedes leerlo, porque no conoces los teoremas matemáticos, por esas implicaciones, por ahí un montón de cosas que tú no conoces. De repente, estamos en 2016, nos encontramos en el 2020, ¿tú qué haces? Visión por ordenador, ya, pues yo hago renderización de imágenes en entornos 3 dimensiones. ¿Y qué haces tú? Transformadores. ¿Y tú? Transformadores. Y entonces tú dices, oye, ¿sabes qué? Me he encontrado que si optimizas así, dándole la vuelta y le pones una cosa verde por encima, esto va un 1% más rápido. Pues mira, este truco que haces tú también lo uso yo. Esto significa que es la Torre de Babel a la inversa. Todo el mundo está investigando en lo mismo. Cuando Newton escribe el principio de matemática y luego nos da las leyes de la física, todo el mundo empieza a pensar en la física de la misma manera. Toda la gente durante el siglo XIX, pues ¿qué pasa? Cuando piensan en física, pues están metiendo integrales. Usan el mismo lenguaje. Y las fórmulas y los hallazgos de unos y otros empiezan a converger y de repente la sociedad avanza brutalmente. Imagínate el conocimiento de la mecánica y de la tecnología y de la química desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX. El avance es alucinante, pero es que todos están investigando en la misma manera, con el mismo lenguaje, con las mismas ramas de las matemáticas, hasta que llega un momento que no puede avanzar más. Pues esto está sucediendo en inteligencia artificial. Todas las posibles aplicaciones están utilizando lo mismo, con lo cual los que diseñan procesadores están diseñando procesadores específicos para que usen eso. Específicos. Para que usen eso, pero como lo utilizan todo el mundo, ya no son específicos, son generales. Los que están definiendo matemáticas y nuevos avances en matemáticos, ¿qué hacen? Trabajan en eso. Y además se combinan los unos con los otros. Con lo cual lo que tenemos es, hoy en día, algo que no ha pasado nunca es, ya no tenemos una aceleración tecnológica mágica que pase porque resulta que las cosas se doblan, no. Resulta que tienes un montón de gente muy inteligente, muy bien financiada, todos trabajando en en problemas distintos, utilizando los mismos tipos de soluciones y ayudándose los unos a los otros con sus hallazgos. Y además tiene una cultura de compartir todo lo que hacen. Porque tú tienes a Google que dice, oye, es que OpenAI nos están copiando las ideas. Bueno, pero si Google hiciera lo que hace IBM, pues le pasaría lo que le pasa a IBM. IBM en el año 2010 o 2011 gana al campeonato Jeopardy, que es como un pasapalabra, una cosa así, ¿vale? ¿Dónde está el Jordi Hurtado ese que es como eterno? ¿Tiene la edad de mi abuela? ¿Cómo?
Saber y ganar, vale, pues sí, tiene la edad de mi abuela seguramente, o mayor, fue el profe de la escuela de mi abuela, que hay que utilizar pues esto, dobles palabras, tener conocimiento enciclopédico, entender cosas, dobles intenciones. Eso lo consigue hacer el Jeopardy IBM en el 2010, 2011, ¿vale? Que es lo mismo que nos hace hoy en día ChatGPT. Podríamos hacer con ChatGPT, jugar al saber y ganar pues con el ChatGPT y ya no es ni gracioso, ¿no? Pero IBM no cuenta cómo lo hace, no lo publica. Ningún investigador investiga cómo está trabajando IBM, con lo cual lo que sabía IBM se ha quedado allí dentro. Pero en cambio, cuando Google dice, hemos hecho esto así, y los de OpenAI dicen, hemos hecho esto así, hemos hecho esto así, y a Google no le cuesta encontrar nuevos investigadores formados en sus tecnologías, a OpenAI no le cuesta encontrar investigadores formados en sus tecnologías, ni a Facebook, ni a prácticamente nadie. Todo el mundo está utilizando la misma técnica, está todo el mundo haciendo lo mismo. Y eso ya no es un tema tecnológico, es un tema social. Y así estamos, y voy súper mal de tiempo, porque quería contar otras cosas. No, pero me he acabado todo esto, o sea, que a partir de aquí, hay un punto que pone, aquí improvisa, aquí aprendizaje informal, a partir de aquí improvisas. Hay unos vídeos que preparé para unos cursos que di aquí con Faraón en la Universidad de Alicante, que están también en castellano ahora, porque di el curso en la Universidad de Extremadura, y cuento muchas cosas, explico trucos y cosas de ChatGPT, pero no quiero hacer esto. ¿Alguien de aquí ha usado alguna vez Moodle? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Mejor, sí, algo. Moodle, Martin Duguiamas arrancó con Moodle en el 2001, entre 2000, 2001, cuando estaba empezando su tesis doctoral que nunca terminó. Intentamos que la terminaran, entregaran a la Politécnica, pero no tuvo tiempo y al final le dieron doctorados honoris causa. ¿Y para qué? Si me lo dan honoris causa no tengo que acabar y defender una tesis de verdad. Si me la dan o no, le han dado ya 7, o sea, vale, ¿para qué, no? Martin empezó pues con Moodle, pero gente como Faraón, que sabe de transformación digital, sabe lo que ha costado que cosas como Moodle entren en la educación. Puedo decir que prácticamente 20 años. Y que hizo una falta, una pandemia para que se consolidara. ¿Vale? ¿Cuánto ha tardado para que vuestros alumnos utilicen ChatGPT? Un mes. Un mes, 2 meses. Este cuatrimestre lo hemos flipado. Cada vez que te entregan un trabajo, ¿pero esto lo ha hecho él? ¿Esto lo ha hecho él o no? Entonces, claro, el ChatGPT básicamente es ¿qué pasa cuando todo empieza a ir acelerado? Y es algo que explica un amigo de Kurzweil, que es Diamandis. Kurzweil y Diamandis son unos mega flipados, pero tienen un problema, y es que son mega flipados, mega ultraliberales, pero llevan desde los años 90 haciendo unas predicciones que se van cumpliendo a rajatabla. Con lo cual hay que prestarles atención. Igual no te gusta lo que dicen porque ideológicamente no son los que te molan, ¿vale? Pero que no tengan tu misma ideología no significa que no tengan razón. Con lo cual hay que prestar atención a lo que dicen. Ellos dicen, básicamente, se han mirado la curva, una curva exponencial, y dicen, oye, una curva exponencial inicialmente va por debajo de la curva de crecimiento lineal. Una curva de crecimiento lineal va más o menos como así, si no habéis visto nunca una, es una línea recta. Pero la curva exponencial va por debajo, y entonces hace un momento que pega un codo y sube para arriba, y entonces es el momento what the fuck. El momento what the fuck. Decimos palabrotas, pero es en inglés. El what the fuck. Tú dices, no, los móviles no son aquí una cosita, que no sé qué, y nadie quiere móvil. O sea, en los años 90, ¿quién tenía móviles? La gente muy rica y los lampistas. ¿Cómo? También, pero en el futuro todos seremos gilipollas, o al menos en el futuro sabremos los gilipollas que somos, con perspectiva. Si alguien, ¿ves? ¿Qué hacía yo con 20 años? Hostia, era gilipollas, ¿no? Pues, pero en los años 90, pues había la gente con mucha pasta que tenían el teléfono en el coche, como los de Dallas, ¿vale? Y por ejemplo yo en el año 93, mi tío, que es lampista, se compró un móvil. ¿Por qué? Porque mi tío ganaba dinero cuando le llamaba a la gente para que resolviera problemas, y él no tenía una oficina. Entonces, si le llamaban al móvil, podía coger el teléfono y atender a las emergencias. Y con lo cual, pues, lampistas muestran el camino, ¿vale? Pero
muy poca gente tiene teléfono, ¿vale? Nadie tiene teléfono móvil hasta que la gente empieza a tener teléfono móvil. Los móviles tienen SMS y nadie para atención a los SMS. Aquí en España, en 2004, cambian las elecciones gracias a los SMS, o por culpa de los SMS en función del espectro político en el que estéis. Pero resulta que los medios de comunicación dicen una cosa, no todo el mundo está conectado a Internet, pero todo el mundo tiene SMS y pásalo. ¿What the fuck? ¿Ya bien? Digo, hostia, what the fuck, ¿qué ha pasado con los móviles? Y de repente, a partir del año siguiente ya politonos y mando un SMS aquí no sé qué, las empresas telefónicas no tienen un plan de negocio con el SMS, no ven que sea algo de utilidad. Al segundo día, what the fuck, la gente está enviando SMS, igual que hacen pérdidas, de repente, what the fuck, el smartphone, ¿quién quiere un smartphone? El iPhone es una cosa de pijos, de gilipollas, ¿sí? Muy bien, un día te dicen, oye, es que hay una cosa que se llama WhatsApp, que tú mandas SMS y son gratis, ¿ah, sí? Ponme uno para mí y uno para mi mujer. Killer application, todo el mundo lo tiene. Llega un momento en que hay el momento what the fuck, aparece una killer application y todo el mundo coge esto. Y no comparemos un iPhone o un Android del año 2009 con lo que tenemos hoy en día encima de la mesa. Pues en el 30 de noviembre de 2022 tenemos un momento what the fuck, ¿vale? Porque si hace un año tenías que entrar a usar ChatGPT, tenías que entrar, hacerte una cuenta en OpenAI, tenías que entrar en un sandbox y tenías que bajarte un API, tenías que coger un Jupyter Notebook y hacer no sé qué, llamar al API y no sé cuántos, y sí, parece que tal, pero eso lo tienes que decir bien y a veces se equivoca y alucina pepinos. Bueno, sí, qué chulo, no sé qué, y alguien escribe un artículo a La Vanguardia y sí, vale, esto no sé qué. Pero cuando tú coges el ChatGPT, entras aquí, hola, este es el problema de matemáticas de mi hijo de primero de ESO. Pum, copia, pega. Esta es la respuesta. Mira, al final se ha equivocado en una multiplicación, pero la argumentación es cojonuda. Uy, esto funciona, esto funciona, esto funciona. Faraón escribe en Universia y cuenta cosas de cabras y ovejas y lechugas y lobos, que por cierto, el problema del lobo a partir de marzo se resuelve. O sea, va evolucionando, o sea, los problemas de lógica que en diciembre no resuelve, los resuelve después. What the fuck. Todo el mundo utiliza ChatGPT normal. ¿Cuántos de vosotros pagáis? Vais a ver que, o sea, yo no tengo acciones de OpenAI, de hecho no. Nadie tiene acciones de OpenAI, ni compro acciones de Microsoft, pero seguramente deberíais pagar. Porque si pagáis, tenéis acceso a cosas como la versión 4 de ChatGPT, que se conecta a Internet, le haces una pregunta, se conecta a Internet, busca de fuentes, tú puedes ver las fuentes que ha consultado y te da directamente la respuesta. O le pides una cosa, le pides que te represente una gráfica o que te haga un cálculo científico y se conecta contra Wolfram Alpha con el lenguaje matemática te hace los cálculos y te da los cálculos y la gráfica. Y muchísimas otras cosas. El paso de GPT 3.5, que es el que usa toda la gente que no paga, al GPT 4 es como de no tener GPT a tener GPT, en mi opinión. Eso significa un what the fuck todavía mayor. Eso significa un what the fuck todo mayor. El paper que presentaba ChatGPT 4, en el cual OpenAI no daba el código, ni decía cómo lo había hecho, ni contaba nada más, sí que contaba que había cogido el GPT-4 de las narices y lo había puesto en marcha para hacer los exámenes de selectividad americanos, los SAT, los accesos al bar, los colegios de abogados, los accesos a los colegios de biología, los accesos los equivalentes a los exámenes para entrar al MIR, todo tipo de exámenes. Y el ChatGPT 4, pues de repente se plantaba en los percentiles más altos entre los estudiantes que sacaban este examen. Y eso es una bomba para el sistema educativo. Y vamos a la parte del aprendizaje informal, porque es la promesa. ¿Cómo funciona ChatGPT o cualquier otra cosa parecida? Y aparte de otra cosa, o sea, existen ya modelos como ChatGPT que te puedes descargar y ejecutar en tu móvil. Existe y que tú puedes entrenar y que tú puedes refinar.
Y además, toda universidad debería hacerlo, porque hay un montón de problemas de privacidad con utilizar ChatGPT. Que se lo cuenten a la gente de Samsung, que se ha encontrado que sus secretos industriales simplemente los suelta ChatGPT alegremente, porque sus trabajadores lo estaban utilizando. Hasta que les dijeron, parad de preguntarle cosas de investigación súper chunga a ChatGPT, que esto no se ejecuta en tu ordenador, sino que esto se va a los ordenadores de Microsoft, y ellos ni saben lo que está. Pero una persona de la competencia investigando lo mismo que tú, harás ciertas preguntas y le saldrán las respuestas que le has dado tú, porque conocerá tu trabajo. O sea, mucho cuidado, con lo cual el paso, digamos, de los vicerrectores que están en transformación digital, oye, y si montamos algún tipo de plan para las universidades, tengamos nuestros propios lenguajes y afinarlos y saber lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos, esto es otro tema. El tema es, ¿cómo se entrena una red neuronal con transformadores? Yo tengo posibles entradas encajadas con salidas, ¿vale? Nadie espera a la Inquisición española. El caballo blanco de Santiago es blanco, ¿vale? El caballo blanco de Santiago se ha cagado en la puerta de tu casa. Posibles entradas y salidas. Pum, pum, pum. ¿Cuántas? Trillones. Muchas, muchas, muchas. Internet va lento. Ciertas webs de Internet van lento porque las empresas que están haciendo investigación de inteligencia artificial están chupando la información para meterlas en estos trastos. ¿Cómo? Como locos. Esto es lo que va, ¿no? Es de lo que tenemos. Vamos allá. Yo tengo un examen, tengo una asignatura, tengo mis contenidos, propongo un examen y sé cuáles son las respuestas del examen. Si sé esto, puedo entrenar un modelo. Y lo que sabemos es que estos modelos van a tener el mismo rendimiento, o sea, van a sacar la mejor nota. O sea, cosas que antes no podíamos automatizar, como hacer un examen, como si enseñamos, esto es lo que tienes que hacer, este es el resultado esperado, esto es lo que tienes que hacer, este es el resultado esperado, que es como enseñamos, ese es el aprendizaje formal, ¿no? Pues eso, parte 1, una herramienta como ChatGPT lo hace perfecto, entiende todo tipo de sutilezas y lo que hoy no funcione, lo hará mejor en el futuro, o mucho mejor en el futuro. Podremos entrar imágenes en vez de únicamente texto. Podremos entrar texto, imágenes, vídeo, audio, infrarrojos. Y el trasto va a poder entenderlo y darnos respuestas. Volvamos a 1971, porque es el año más importante de la historia. ¿Qué se inventa el año 1971? El Intel 4004. Es el primer microchip que contiene todo un ordenador. ¿Qué se construye con el Intel 4004, Faraón? Pregunta de examen. El ordenador, ¿no? El 4004. El 4004. Y yo qué sé, si yo no me... En el Amstrad. No, ese era el 8008. Porque tenía un bus de 8 bits y luego le metían 16 bits. Ese solo tenía 4 bits, pero es fantástico para hacer calculadoras. Con el 4004 se fabrican las primeras calculadoras electrónicas. Y vemos imágenes en la hemeroteca fantásticas en las que los profesores de matemáticas se pasean por Times Square con letreros diciendo «prohibid las calculadoras». Curiosamente, nuestra sociedad hemos tomado decisiones sobre cuándo es apropiado o no es apropiado darles una calculadora a las niñas y a los niños para que hagan matemáticas. En algún momento, a partir de sexto de primaria, entran las calculadoras en el aula, pero antes las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones, los cálculos de porcentaje, las reglas de 3, se hacen a manopla. Ya no se hacen las raíces cuadradas, que teníamos que hacer nosotros. ¿Alguno de vosotros sería capaz de calcular una raíz cuadrada por la método que nos enseñaban? Porque eres una máquina. Tú lo explicabas, no, imagínate, tú lo explicabas. Yo lo haría por aproximación, pero de esa forma, con aquello. Yo lo sabía hacer, ¿eh?
Yo sabía decir, yo ahora, si mi vida depende de calcular una raíz cuadrada, la calculo por aproximación, como programaría un programita en Basic para que lo calculara, pero no sabía calcularlo. Hemos decidido en algún momento que, oye, mira, en vez de consultar una tabla de senos y cosenos, está bien preguntársela a la calculadora. Muy bien, y los logaritmos, y los neperianos, todo eso va por la calculadora. Hemos ajustado y hemos integrado la calculadora en nuestra sociedad y en nuestro sistema educativo. Algo que es capaz de hacer nuestro trabajo. La primera es, para cada una, ¿sabéis que en lógica? Para todo, para todo, para todo. Para toda titulación, en todos los puntos del sistema educativo, desde P3 hasta el doctorado, para toda titulación, para todo plan de estudios, para toda asignatura, para todo contenido y toda acción evaluativa, hay que tomar la decisión de qué hacemos con esto. Y esta decisión se tiene que tomar a dos niveles. O sea, no es que yo digo, no, hay que usar, no, es algo que hay que resolver, hay mucho trabajo. Solo para una asignatura es increíble. Primero de todo es decir, oye, mi asignatura, mi plan de estudios, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido transmitir a los estudiantes esta competencia, esta capacidad de hacer cosas en esta sociedad cuando vamos a tener estas herramientas? Porque los señores que trabajaban como visión haciendo de calculadoras humanas, pues no sirven hoy en día. Con lo cual nos tenemos que replantear cómo estudiamos y lo que enseñamos. Y el problema es que esto no se plantea como se hacen en los planes de estudios que hacemos uno cada 10 años. No. Ahora es decir, oye, es que esto está cambiando cada mes. Cada mes. Yo no doy al abasto de seguir como está el estado del arte. No puedo. Como dijo el gran sabio Chiquito, no puedo. Esto va como un loco. O sea, cada semana, ahora he hecho esto, ahora no sé cuántos, ahora multientrada, ahora no sé qué. No hay manera de seguirlo. Con lo cual, es decir, estamos en choque. Cada asignatura, cada plan de estudios, cada titulación a cada nivel entra en choque del futuro. Y hay que plantearlo. Y hay que tomar decisiones de, oye, no, es que esto es básico porque por mucho que tengas calculadoras, tienes que saber lo que estás haciendo. Tienes que comprender, tienes que poderle retar a la IA de si lo que ha hecho está bien o no. Y le tienes que saber qué pedir y por qué pedírselo en cada una de estas cosas. Y luego tienes que pedir, ya que he decidido que esto lo tienes que aprender, cada una de las actividades que yo te propongo, ¿cómo lidio con la posibilidad de que se lo pidas a la IA y no lo hagas tú? Y que la entrega no pase por el cerebro. Luego hay posibilidades idióticas de decir, oye, es que te lo voy a pedir que me hagas una foto de tu escrito, de tu puño y letra. Esta presentación no la ha hecho ChatGPT, la he hecho yo, porque he puesto mi puño y letra. Pero todos sabemos que somos capaces de copiar un texto manualmente sin que pase por el cerebro. Sin que tú vas copiando, es una habilidad que hemos aprendido a hacer, no hace falta. Puedes estar pensando en otra cosa, con lo cual, ¿qué pasa? ¿Que vamos a mejorar nuestra caligrafía o empeorarla? Porque si tienes que escribir rápido, la empeoras la caligrafía. Entonces, hay que pensarlo. O sea, soluciones hay muchas. Observaciones. Todo el trabajo que llevamos haciendo los últimos 20 años con las competencias, cuando hay cambios de planes de estudios, mi observación, no sé cuál es la vuestra, y aquí os invito a que entréis, las competencias aguantan. Los contenidos a veces hay que cambiarlos. Las competencias que no estaban hace 20 años, en cambio, se mantienen. Y hablas con las empresas, hablas con las asociaciones profesionales y te dicen que resulta que sí, que las competencias son importantes. ¿Vale? Con lo cual dices, cuidado. Luego está la otra. El aprendizaje formal es, estos son los ejercicios, estos son los resultados. En el aprendizaje informal este es el reto, no sé cuál va a ser el resultado. Puedo tener guías, puedo tener mentores, puedo tener IAs, puedo tener Google, puedo tener amigos, puedo tener un grupo, puedo tener lo que sea. Yo hago guitarras. No he estudiado ingeniería mecánica, no he estudiado carpintería. Bueno, he visto vídeos de YouTube, he ido un
mes a hacer una especie de residencia con un luthier y hacíamos cosas, y me decía, cosa mía, vas a aprender a lijar. Y resulta que lijar no es fácil, ¿vale? Y que queden las cosas bien pues vas aprendiendo. El aprendizaje informal, ese en el que no sabemos lo que vamos a obtener, es donde las personas, de momento, estamos por delante de las inteligencias artificiales. Un último ejemplo. En el MIT se creó una asignatura titulada Cómo fabricar casi cualquier cosa. En esa asignatura simplemente enseñaban a los estudiantes, mira, esto es un trapán, esto es un taladro de columna, esto es una sierra de mesa, esto es una impresora 3D, esto es una máquina de control numérico, esto es una máquina de corte láser, esto es una soldadora de arco voltaico, esto es resina epoxi, esto es lo otro, esto es lo otro, esto es un motor, esto es una placa de Arduino, esto es un no sé qué, esto es un no sé cuántos. ¿Cómo funcionan las cosas? Y a partir de aquí, esa asignatura se convierte en la asignatura más demandada de la universidad tecnológica más prestigiosa del mundo. Y si combinamos ese dato con el hecho que las patentes que salen de esa universidad, de estudiantes de esa universidad, constituyen la 10ª economía del mundo, equivalente al Producto Interior Bruto de Francia, solo lo que hacen esos estudiantes allí, dices, y esa gente lo que han hecho es integrar dentro de su metodología el aprendizaje informal. El aprendizaje informal en la universidad sucede por error, porque alguien se ha equivocado. Cuando hemos automatizado la burocracia informática en las universidades, eso solo ha servido para que vicerrectores bien intencionados nos metan más burocracia, hasta llegar al punto de que no sabemos qué carajo tenemos que poner en las aplicaciones de workflow. Todo está medido, todo está controlado, todo está con un cronograma, cada lápiz, cada tuerca, cada cosa. ¿Cómo puedes investigar con esto? ¿Cómo puedes cacharrear con esto? ¿Cómo puedes hacer un proyecto con esto? Todo tiene que estar justificado y todo tiene que estar esto, porque claro, esto es público, se tiene que medir, pero entonces significa que llegamos al punto de no operación. Hace falta un cambio de cultura. Hace falta un cambio de cultura, hace falta abrir las cosas, hay que aceptar que va a haber corrupción, que va a hacer cosas, gente que va a hacer cosas por su propia cuenta, gente que se va a beneficiar, pero la sociedad va a seguir ganando. Es un problema cultural. Abordar el aprendizaje informal implica, tenemos que reconocerlo, tenemos que incentivarlo y tenemos que permitirlo. Tenemos que reconocer que eso tiene valor, hay que valorizarlo. Sabemos valorizar, he sacado un X en tal asignatura porque he hecho tal examen y he hecho un test y he hecho un no sé qué, y eso ya no tiene valor. Y aquí os he provocado bastante, si no preguntáis nadie, por favor, o sea... Sí, hay micrófono para que la gente pueda intervenir cuando... El claim importante es, el aprendizaje formal no aporta valor añadido a la sociedad, pero es necesario hasta cierto punto para tener aprendizaje informal. Esa es mi hipótesis. Creo que más provocador que esto no podía sacaros nada. Es el aprendizaje formal no aporta valor añadido, aunque es necesario hasta cierto punto. Y no sabemos cuál es ese punto. Y aquí ya os dejo. Si tú quieres, Faraón... Es que tienen preguntas... Vale, que se puede preguntar también online a través de la plataforma, preguntar. Los que están online. Online también se puede preguntar. Yo creo que nos has provocado bastante, Marc. Nos ha provocado bastante. Yo he visto que la gente se iba moviendo. Sí. Cuando los culos se mueven es que, bueno, también podéis hacer eso. Yo más que una pregunta tengo un comentario. Bueno, what the fuck. No, he flipado. O sea, mi charla de ayer era ChatGPT o como se... Yo le llamo Chati porque yo estoy in love con Chati, entonces yo lo de ChatGPT o GPT... Chati, está bien. Para mí es Chati. Chati, está bien.
al final la conclusión de mis estadísticas que he hecho junto con la Universidad de Brasil, 200 encuestas, y la evolución fue del primer día de cuatrimestre, donde yo les llego y les digo a mis estudiantes de Ingeniería Química, vais a ser conejillos de Indias, no sé lo que va a pasar, pero esto es... poca gente lo conocía, a la semana los de Brasil ya lo conocían todos, pero es que de no usarlo o usarlo solo para chorraditas, han terminado usándolo y flipando y con miedo. Porque, claro, pero eso está genial, pero es que mi examen de esta tarde es un examen del año, o sea, yo soy muy innovadora y todo, pero la guía docente pone que tengo que hacer un examen final que valdrá el 50%, y claro, eso me plantea que decir, vale, hemos descubierto una herramienta tal, pero ¿cómo tendré que empezar a pedirle otras cosas? Porque si mis informes de laboratorio ya me han dicho que para hacerlos ellos han usado Chatty, además yo en algunos puntos decía, esto que os lo haga Chatty, porque esto no hay que perder el tiempo, si esto ya lo hace. Entonces, claro, es un momento de decir, tengo que empezar a repensar todo lo que pido a mis estudiantes, porque si lo puede hacer una máquina, no me vale. Entonces es un momento de que nos va a exigir mucha creatividad y mucho calentar la cabeza si no queremos que nos engañen. A ver, yo no me voy a obsesionar con intentar encontrar la mejor herramienta de detección de plagio y tal, no. Mi obsesión será a ver cómo hago que piensen y que utilicen esto para avanzar. Y realmente creo que tenemos un momento de ¡puf! Y nada, darte la enhorabuena porque me ha encantado. Yo es que creo que, a ver, lo que tenemos que hacer es solventar a lo mejor el problema ahora oye, para el examen, pero yo creo que eso será parchear. Si solo replanteamos la evaluación, será parchear. Si replanteamos las clases que damos, también será parchear. Yo creo que todo esto lo que nos está diciendo a medio plazo es que tenemos que replantear incluso el objetivo de lo que estamos haciendo, ¿vale? Y creo que eso marque lo que estaba planteando. A lo mejor lo que tengo que poner en duda es el objetivo. Y ahora me diréis todos, ya, pero tengo que cumplir con la ficha de asignatura que me pone la universidad, que viene de la NECA, que no cambiaremos. Bien, pero esa reflexión desde ahí arriba tienes que ir bajando y ver qué puedes hacer. Porque si no, nos pasará como en la pandemia. Si esto es un... Ay, me salió una palabra. Esto es un golpe sobre otro golpe ya dado. Porque el primer golpe nos lo dio el COVID. Cuando creíamos que simplemente la misma clase por online, más o menos toreábamos, y en mayo, cuando vino la evaluación, ¡fuac!, suspendimos, nos cortaron el cuello. Entonces, esto es un golpe sobre otro golpe. Vimos que cambiar solo a dar clase, a darla por Internet, se nos quedaba la evaluación destrozada, y ahora vemos que no solo eso, sino es que además tienen unas herramientas potentísimas para hacer. Entonces, tendremos que replantearnos cómo, poco a poco. Habrá que cambiar fichas, habrá que hacer planteamientos distintos de la docencia, habrá que repensar cuál es el objetivo de esa docencia formal, esos estudios formales, que es lo que está diciendo Marc. Porque lo informal no solo se ha mezclado, que decías que era bueno, es que creo que está inundando, está invadiendo. Entonces ahí sí que hay un riesgo más alto. Es que, perdón, ¿cómo te llamabas? Julia. De entrada, lo primero es, las herramientas antiplagio no funcionan. Punto. O sea, si quien lo está utilizando no quiere que detectes el plagio, puede hacer un montón de cosas, ¿vale? Hay muchísimas cosas. Y hay empresas que intentan vender el antiplagio. Y hay empresas y hay universidades y escuelas privadas que lo compran. No funciona. Pero a ver, el plagio ha existido. O sea, en el año 2000 existía el Rincón del Vago y siempre ha habido academias y hay gente que ofrece por Instagram que te dediques el tiempo a tu crush y ellos te hacen el trabajo fin de carrera. O sea, pues ya está. Pues esto siempre ha existido, con lo cual lo que pasa es que cuando la escala de ChatGPT esto se hace esa copia es a coste cero y además a instantánea, con lo cual tienes un problema, porque eso lo pone en manos del más pintado. Entonces, esto es la parte de la fiebre, del plagio. Luego lo que tú me cuentas es, tengo fiebre. En mi asignatura tenemos fiebre, porque no sabemos si nos copian, no sé cómo evaluar, no sé cómo... Entonces, lo que comentábamos antes, es decir, hay que plantearte por qué estoy haciendo
estoy impartiendo estos contenidos, por qué tengo que evaluar esto, cómo diseño cada actividad. Y si una actividad la diseño de forma que me la pueda resolver esto, hay un escenario que es el de la calculadora, decir, no, ahora no hay calculadora. Ahora no hay calculadora. Y con lo cual, en clase, sin ordenador y con lápiz o con el bolígrafo, pero en clase y punto. ¿Por qué? Porque ahora no toca. Porque ahora no toca. Y no vamos a hacerlo con ChatGPT. Lo puedes hacer con ChatGPT, pero ahora es como, a ver, yo puedo usar el ascensor, pero subo por las escaleras. ¿Por qué? Porque hay que trabajar las piernas, ¿vale? Es más fácil el ascensor, pero ahora toca escaleras, ¿vale? Igual un día que hace mucho calor y son 12 pisos, pues ese día coger el ascensor. Pero decís, ahora toca hacer las repeticiones. En el gimnasio vas a hacer las repeticiones. Pues le dices a tu estudiante, esto lo tienes que hacer a mano. Y esta integral la calculas tú, y este problema lo resuelves tú, y este cálculo lo haces tú, y esta redacción la escribes tú, porque tienes que hacerlo tú. Ahora, ¿por qué? Porque lo digo yo. ¿Dónde? En clase. ¿Cuándo? Cuando yo te vea. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Punto. Es una solución válida, pero es una solución válida hasta cierto punto. El problema es, como universidad, el mercado laboral va a recibir un ostión, ¿vale? O sea, si eso es una hostia, un ostión es esto, ¿vale? Va a recibir un ostión impresionante. Cada tecnología ha generado sus propios parados, ¿vale? El problema de lo que viene ahora es la escala y el ritmo y la concatenación de ostiones que vienen a distintos sectores. Se va a dar una cosa muy complicada, y tenemos algún economista en la sala. Y es que la economía es la ciencia de los recursos escasos. ¿Qué sucede cuando hay abundancia? ¿Qué sucede cuando tienes automatización de todo tipo de tareas hasta el punto en que genera abundancia y los productos son casi gratis? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con la gente que tiene que comer? ¿Son las rentas básicas universales la solución? ¿Tenemos que estructurar nuestra sociedad al revés, de una forma distinta? ¿Tenemos que aplicar la solución de los chinos? Que le dijeron a Kissinger, mira, aquí estamos trabajando con palas porque si usamos una excavadora le quitamos el trabajo a 100 personas. Y Kissinger les dijo, pues usad cucharitas de café y le dais trabajo a 10.000 personas. ¿Tenemos que ir con cucharillas de café para dar trabajo a la gente? El problema está en que, ¿qué pasa con el poder político de las personas que ejercemos, por ejemplo, a través de cosas como la huelga? Cuando no haces falta no puedes hacer huelga. ¿Cómo ejerces tu poder político? Porque solo hay otra forma que yo recuerde. Es un poco la de Francia, ¿no? El nieto de Luis XIV. Y en ningún caso una revolución violenta ha dado paso a una sociedad mejor inmediatamente. Siempre ha habido una época oscura y siempre los malos actores se han apoderado de todo, después de toda revolución violenta. Siempre. Siempre. Con lo cual tenemos un problema social que viene muy gordo. Pero entonces, al final, es decir, mira, como mínimo no podemos resolver ciertos problemas, entonces sí que podemos empezar a pensar, si estoy impartiendo esta disciplina, resulta que el utilitarismo es un posible valor, es decir, la universidad tiene una utilidad. Da unas competencias, da una cultura, hace un montón de funciones, por eso no todas las universidades tienen que ser online, porque no puedes transmitir una cultura y competencias a través del online, y por tanto la universidad presencial es necesaria, pero aparte de todo esto, este título tiene que servir para ir a trabajar, y este mercado laboral que está en continua crisis, y me lo tengo que plantear, con lo cual, una parte sí, lápiz ahora aquí, sin ordenador, todos haciendo esto, sin calculadora, pero ¿qué hacemos con la calculadora? Entonces, ¿qué pasa? Los proyectos de fin de carrera que estamos viendo ahora en informática están haciendo cosas que antes eran proyectos europeos, y te lo programan en 15 días. Te lo programan en 15 días. Es alucinante cuando utilizas ChatGPT más Copilot para programar. Pues todo esto se afecta. Es una reflexión y no tengo respuestas. O sea, lo que tengo claro, cuando hablamos en diciembre no tenía claro. Ahora tengo claro. Las preguntas son clarísimas. Y el aprendizaje formal es necesario, pero no aporta valor.
es difícil defender las cosas necesarias que no aportan valor. ¿Qué pasa con las carreras que son 100% formal? Pupa, ¿no? Pues igual se tienen que repensar, ¿no? ¿Para quién tienes que decir algo? Que tenemos un cuarto de hora. Hola, buenos días. Buenos días. He seguido con mucha atención tu presentación, bueno, la no presentación, porque la has hecho todo oral y ya ha sido brillante, pero también tengo que decir que me ha costado a veces seguir un poco el hilo conductor en relación al título. Existe el PowerPoint, pero... Bueno, paso a la pregunta, ¿no? al hilo del debate. Yo quería conocer tu opinión. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo y con otros ponentes que han participado estos días, que bueno, que la inteligencia artificial y herramientas como el chat GPT pues son cosas que han llegado ahí para quedarse, aunque sean muy emergentes y que van a cambiar muchísimo la forma en la que se accede al aprendizaje informal, ¿no? Pero claro, es decir, desde la universidad, que somos un centro en el que nos dedicamos tanto a la generación como a la transmisión del conocimiento, creo que quizá debemos de poner mayor énfasis en intentar entender cómo podemos hacer un buen uso de esas herramientas, tanto en el ámbito docente, ¿no? Es decir, con actividades en las que los alumnos puedan utilizar ese tipo de herramientas para completar su aprendizaje, ¿no? Pero también hay otros aspectos que a mí me generan muchas dudas y de los que se ha hablado muy poco hoy y ayer, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con las implicaciones éticas, ¿no? Es decir, el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial para hacer determinados trabajos que comprometen datos de tipo personal, la relación también entre la inteligencia artificial y lo que se denomina la ciencia abierta, ¿no? Es decir, hasta qué punto, bueno, yo estoy colaborando con un profesor en Arizona que está utilizando inteligencia artificial para desarrollar sistemas de clasificación en arqueología, ¿no? Que antes hacíamos pues desde la estadística bayesiana o hacíamos a través del análisis morfológico, ¿no? Pero no sé hasta qué punto todo lo que es la inteligencia artificial o todas las herramientas son libres, ¿no? Y de igual forma que una persona que esté interesada en acceder a ChatGPT tiene que registrarse, ¿no? Es decir, para acceder a esa plataforma, yo no sé hasta qué punto lo que te ofrece esa plataforma también es libre completamente. Es decir, tú tienes la oportunidad de conocer todo lo que hay detrás y de reproducir todo esto, ¿no? O entiendes un poco por dónde voy, ¿no? Es decir, hay una serie de temas o de aspectos que son colaterales al uso de la inteligencia artificial que yo como docente y como investigador creo que son necesarios, ¿no? Conocer un poco mejor, ¿no? Es donde yo creo que también como docente necesito recibir un poco más de información de estas horas. A ver, he apuntado unas cuantas cosas. La primera has dicho que van a quedarse estas herramientas. No van a quedarse. O sea, se van. O sea, el what the fuck es, entran y suben y sus competencias y las cosas que pueden hacer empiezan a desafiar la imaginación. O sea, Facebook ha sacado un modelo en el que combina transformadores que afectan a distintas fuentes de entrada. Por ejemplo, combinan texto más imágenes, más vídeo, más audio, más movimientos detectados por acelerómetros. Y entonces, por ejemplo, le puedes entrar una foto de un sonido de un perro ladrando y le pides que haga una imagen de dónde se está produciendo eso. Y, por ejemplo, uno de los ejemplos ponía el perro dentro de una habitación cerrada porque había detectado por las reverberaciones que estaba en una sala cerrada, por el eco. Cosas muy locas están viniendo. Herramientas. Las herramientas son lo que tenemos en Windows, que emulan un taller, donde tú coges un pincel y pintas en el Photoshop.
objeto, acción. Cuando tú tienes el Photoshop moderno que ha salido hace una semana y media, y es increíble, no es una herramienta, es un gabinete de Photoshop a tu disposición. No tienes que aprender a usarlo. Tú señalas y dices, aquí me pones un hipopótamo rosa con un tutú escribiendo a máquina. Y te lo pone en la imagen iluminado así. He visto fotografías de discos como el Nevermind de Nirvana, en el que hay el niño nadando y lo pescan con un billete de $1, y cogen, eso es una imagen pequeñita, y amplían toda la imagen, y sale toda la piscina. Y eso se hace en un segundo con el nuevo Photoshop. Pero eso va, o sea, son múltiples herramientas que hacen cosas que no nos imaginamos con curva de aprendizaje plana. Eso es muy bestia. El apartado ético. Yo doy la asignatura de ética informática en la Facultad de Informática desde hace 20 años. La arrancó mi mentor, Miquel Barceló, editor de ciencia ficción, que nos dejó hace un par de años. Y últimamente, y entonces he visto como gente con la que yo había hablado y la tengo entrevistada en podcast, preguntándole por la ética de inteligencia artificial, y me han dicho que eso era hablar de aspectos éticos y morales de la IA es amarillismo. Esta gente están ahora en comités técnicos porque mola, en comités éticos porque mola. Y se dicen chorradas. Y lo que veo en los comités éticos es señalización de la virtud e intentar legislar cosas a propósito de un ejemplo concreto. Y es lo que estoy viendo en Bruselas. Estoy viendo los comités éticos que salen, las directivas que hay, y digo, no me parece correcto, porque no se está pensando correctamente. No es la solución a las calculadoras, es vamos a reaccionar a lo que hay ahora. Estamos pensando en un caso concreto, en una empresa concreta, con un aspecto concreto, y eso se llama prevaricación. O sea, cuando hoy en día se está hablando de ética, en muchos casos, no puedo decir todos porque no, ¿vale? En muchos casos estoy escuchando chorradas. En cambio, sí que firmé el manifiesto diciendo, oye, vamos a frenar un poco esta investigación. Y creo que hay que frenarla porque la sociedad necesita respirar, integrar lo que nos está viniendo, porque el shock del futuro que tenemos ahora es de órdago y va a venir a más. Open source. Las tecnologías de LLMs tienen una característica, y es que cuando tú construyes el primer LLM y lo puedes utilizar, es muy fácil utilizar este LLM para que te dé el conjunto de resultados que tú quieres para entrenar a otro. Y entrenar a otro más pequeño, con más rendimiento, y que encima lo puedes todavía comprimir más. Y eso es lo que está haciendo la comunidad open source. Están cogiendo algunos LLMs que se han publicado, grandes modelos, y están haciendo entrenamiento utilizando ChatGPT y las APIs de ChatGPT para generar modelos de refinado. Y está Google y OpenAI muy preocupados con lo que se está haciendo en el mundo open source. Eso significa, eso es bueno porque cualquiera puede montarse su LLM, y la universidad podemos montarnos nuestro LLM y tendríamos que estarlo haciendo, pero también es malo porque cualquiera puede montarse su LLM y utilizarlo para lo que él quiere. Finalmente, lo del what the fuck, la predicción de Kurzweil, y lo que a mí me parece, lo que yo creo que va a pasar, es que el cambio que vivió mi abuela de 1917 a 2017, en términos de cambio tecnológico, social y económico, va a ser el mismo que vamos a vivir nosotros de 2023 a 2030. Es así de serio lo que viene. No sé cómo va a ser. ¿Va a ser traumático? ¿No va a ser traumático? ¿Va a ser maravilloso? ¿Va a ser utópico? Mucha gente diciendo tonterías. Cuanta más veces se usa la palabra ética, peor. Porque tendríamos que estar hablando de deontología y hablamos de ética, para empezar. Entonces, cuando yo hablo de ética, hablo de Rawls, hablo de Kant, hablo de Spinoza, hablo de Aristóteles. Cuando la gente que está hablando hoy en día de IA y ética no habla de eso. Dicen otras cosas. Y hay intereses económicos velados, y hay no sé qué, y hay comisiones y cenas. No me gusta nada, y estoy en cámara diciéndolo, pero no me gusta. Pero, Marc, por entrar en polémica, si podéis hablar también. Parar la IA. Yo el otro día en la charla es parar la IA. Me parecen las declaraciones
de postureo, porque realmente vas a conseguir que paren, van a parar todos. Todos sabemos lo que pasó con la bomba atómica y a partir de ese momento el dilema del prisionero y cualquier otra teoría de juegos. Es decir, vamos a parar públicamente, los malos que dices tú van a parar, o habrá quien será tan falso de decir yo me paro, pero por dentro de ello seguir trabajando que esto no quiero ahí. Entonces, ¿quién va a parar? Nadie. Vale. Nadie va a parar. O sea, sería interesante parar y como sociedad incluso decir, vamos a mantener ciertas cosas. O sea, hay una serie de preocupaciones. Si tú no quieres que la IA... O sea, de entrada la IA no es inteligente, no es autónoma, no es agencia, no es Skynet. Tranquilos, eso no estamos hablando de esto. No es Skynet. Pero... si hablamos de riesgo de IA, hay 3 cosas que no tendríamos que estar enseñando a la IA a hacer. 3. Y son como de sentido común. Si yo fuera un escritor de ciencia ficción, y no soy lo bastante bueno como para serlo, propondría 3 cosas que no hay que enseñar que hacer a la IA. Una, no enseñar a la IA a manipular a las personas. Upsi, lo hemos hecho. ChatGPT sabe manipular a las personas. Porque hemos enseñado con la literatura de cosas. Hay libros como la Universidad Carnegie Mellon se fundó a partir de lo que consiguió el señor Carnegie a través de su libro fantástico Cómo hacer amigos e influenciar a la gente. Que es básicamente cómo utilizar la psicología para vender y manipular a las personas. O libros como Think Fast and Slow de Kahneman, etc. Todo eso está ahí dentro. Todo eso está ahí dentro, la IA sabe manipular a las personas. Otra cosa que no le tendríamos que dejar de hacer, que no se conecta a Internet del solito. Upsi, ya se conectan a Internet ellos solitos. Upsi, ¿qué podría salir mal? No lo sé, pero algo. La última, no tendríamos que enseñar a la IA a programar y a programarse a sí misma. Upsi, ¡ay! Tenemos aquí un problema. Pero igualmente los efectos actuales van a ser los efectos en la sociedad, los efectos en la economía. Y hay un montón de cosas, que vamos a agradecerle a la IA y vamos a pedir más, por favor. Cuando las IAs nos están contando cómo se doblan y desdoblan las proteínas orgánicas y están descubriendo ya nuevos antibióticos y están descubriendo las mejores vacunas, por favor, ponme más. Cuando las IAs están empezando a diseñar organismos que van a comerse los plásticos del océano, uy, por favor, dame más. Cuando detectemos formas de predecir el clima y de influenciar el clima con la mínima acción posible en pocos años, diremos, dame un poco más de eso. Pero nuestra sociedad está organizada alrededor de otras cosas que la IA va a disrumpir. Y eso vamos a ver qué salto. Pues como os he dicho antes... ¿queréis pregunta? Sí, por favor. Sí, por favor. Cumplir el tiempo. No es una pregunta, es un comentario. Es un comentario ya con esto último de todo lo que no hay que enseñarle. Y ahora sí, pero las vacunas están súper bien, pero si hace... A ver, lo de las vacunas, los microplásticos y todo eso... Marc, no sé si te gustan las pelis de Marvel. No sé Por supuesto. Vale. Vale, todo el tema de los microplásticos, las vacunas y descubrir estas cosas, eso sería Jarvis, ¿no? Pero ¿puede llegar Ultron? ¿Qué? Exacto. Es Ultron, puede llegar Ultron. O sea, Jarvis es el de las vacunas, ¿no? Sí. Pero ¿podría llegar Ultron? Es decir, todo lo malo. Si es capaz de autoprogramarse o de programarse, conectarse a Internet, manipular a las personas, esa sería la cara B, ¿no? El lado oscuro, Ultron. ¿Podría llegar? Actualmente no existe inteligencia artificial genérica. No existen. No son agentes, no tienen voluntad, no tienen incentivos. Pero eso significa que las capacidades que tienen no puedan estar a costes muy asequibles en las manos de mucha gente. Entonces, al final son instrumentos y van a estar enfocadas a las tareas que las personas determinen. Vladimir Putin va a tener acceso a inteligencias artificiales. De hecho, Vladimir Putin sabemos que está conectado pues, con lo que se ha hecho con las granjas de trolls y es muy responsable de cosas como el Brexit, cosas como Trump e incluso cosas como el 1 de octubre en Cataluña. Y la reacción que hubo, la polarización masiva que hemos tenido en España respecto de eso. O sea, estuvieron. Entonces, al final,
son herramientas, pues potencialas, vitamínalas, más capacidad de influencia, más capacidad de tal, más capacidad de cual. Es peligroso, es peligroso. Farol antes decía, ¿hasta qué punto se puede parar? El señor Nick Bostrom, un filósofo de Oxford, tiene un experimento mental, que él habla de la urna de la invención. La urna de la invención es en la que la humanidad saca cosas, inventa la rueda, inventa el fuego, ¿vale? Y hay algunas cosas y algunas culturas que son capaces de volver a meter cosas dentro de la urna. Por ejemplo, China con la navegación oceánica. China llegó a Madagascar y dijeron, mira, volvemos para casa, quemamos los barcos y nos quedamos en casa que estamos mejor. Una decisión. Actualmente parece ser que nuestra sociedad no está preparada para volver a meter bolitas dentro de la urna de la invención. Cosas como la energía nuclear, la fisión, la fusión y la inteligencia artificial la hemos sacado. Ahora tenemos que gestionarlo. Tenemos que gestionarlo, ser conscientes y a partir de aquí cada uno intentar. Y como sabemos que en el futuro sabremos lo gilipollas que somos, tenemos que saber que cualquier cosa que digamos, especialmente yo, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Hay que cambiar, o sea, hay que ver lo que estamos haciendo, lo que funciona, lo que no, y buscar formas de tomar mejores decisiones. Y cuanto más deprisa cambiemos nuestra opinión, mejor. Porque esto exige esa prisa. Bueno, pues para cumplir la hora, porque soy muy estricto, creo que ha enriquecido mucho. He dicho que no sabíamos dónde acabar. Sí que lanzo con la última frase. Ya que hemos sacado la IA, habrá que generarla. Ya propongo y conecto, y si acaso ahora van a decirlo, si empezamos las jornadas de redes 2024, pues yo creo que Mar nos la ha dejado la pelota votando por si queremos rematarla y tenemos un año para ver qué, no sé qué va a pasar. ¿No? No sé si estaremos hablando de este tema o estaremos hablando de otro, pero queda ahí la pelota votando para ver qué hacemos en todo este año y que nos contamos entre nosotros en redes 2024. Marc, muchísimas gracias. Gracias.